y en lo general a nuestro pueblo peruano decirle, depositemos nuestro voto y vamos con la recta conciencia que la tenemos en busca de reivindicar, ¿no?, a nuestro pueblo. Principalmente un voto, ¿no?, en esta oportunidad de reivindicación. Amigos, amigas, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo programa. Hoy vamos a tener la presencia de Gilson Ramos, un dirigente sindical de los trabajadores, donde recordarán Fujimori despedió masivamente. Ellos vienen luchando desde aquellos años. Para conversar ya estamos en conexión. Muy buenas tardes, bienvenido don Gilson. Estimado Timoteo Cutipa, muy buenas tardes, muy agradecido por esta entrevista a 24 Noticias en vivo. Las voces se escuchan por esta prensa alternativa y con todo gusto. Don Gilson, quiero compartir con usted un video y de ahí comentarlo desde su experiencia, que es para nosotros importantísimo. Entonces yo les quiero decir que quiero ser presidenta, primero para gobernar como lo hizo mi padre, en la cancha, caminando, escuchando, pero sobre todo cumpliendo con la palabra. Bien, creo que es suficiente hasta el momento. Desde su experiencia, ¿qué decir sobre el fujimorismo y lo que representa Keiko Fujimori? Sí, estimado Timoteo, nosotros somos víctimas de un procedimiento duro, ¿no?, de un genocidio laboral, diríamos, donde en la década de los 90 se ha despedido, como es de conocimiento público, a más de 300,000 trabajadores estatales de las entidades y empresas públicas del Estado. Entonces fuimos puestos a la calle, expulsados de nuestro centro de trabajo, cesados ilegal o irregularmente, que dicho sea de paso, el Estado vía el Ministerio de Trabajo y el Parlamento ha reconocido como ceses irregulares mediante leyes, dentro de ellas la ley 27803, es decir, el mismo Estado ha reconocido, luego de duras luchas de más de 10 o 15 años, ¿no?, de que dichos ceses de 300,000 trabajadores fueron ceses irregulares, ¿no? Porque a todas luces, estimado Timoteo, esos ceses han sido declarados por el mismo Parlamento, el Congreso de la República, como ceses inconstitucionales en razón de que no se habían respetado, ¿no?, el debido proceso, el debido procedimiento para un cese que pregonaba la ley de la carrera pública, de la carrera administrativa y los reglamentos estipulados en ese entonces. Entonces, vulnerando todo eso, se ha cesado a más de 300,000 mediante la modalidad, no, el engaño de renuncias coaccionadas, que en el fondo, renuncias voluntarias, perdón, que en el fondo eran renuncias coaccionadas, y de no terminar o no acabar con esa primera etapa, luego vino los ceses por evaluaciones, entre comillas, porque eran evaluaciones punitivas, donde el fondo era cesar a como dé lugar a trabajadores que no eran de la conveniencia del Estado, porque muchos de nosotros éramos dirigentes sindicales y, bueno, reclamantes de derechos justos, ¿no?, dado a una vil explotación. De eso se trata, Timoteo. Ahora, cuando la señora Keiko Fujimori dice que va a aplicar o va a gobernar como lo hizo su padre, ¿qué es lo que nos está diciendo? Bueno, según lo que dice la señora, estaría aplicando el mismo proceso, ¿no?, de reorganizar y reestructurar por una vez más el Estado para implementar esa política
de cese irregulares, ¿no? En todo caso sería ya una segunda ola de despidos masivos, ¿no? Como lo vienen haciendo los defensores de las políticas neoliberales, llámese el gobierno de Argentina que tenemos ahí al señor Milei, ¿no? Entonces va poniendo a la calle a miles y miles de trabajadores, lo que es peor, ¿no? Los ponen a la calle sin seguro contra el desempleo, cosa que no puede ser, pues es un duro golpe para los trabajadores, y más aún ahora nosotros podemos señalar, ¿no? A más de 30 años de dura lucha, venimos tratando de reconquistar nuestros derechos, venimos a reconquistar nuestros derechos en estas duras condiciones de marchas y reclamaciones, y que hasta ahora no se puede pues recuperar al 100%, porque en números yo diría, si has despedido un promedio de 300,000 en la década de los 90, se ha reconocido mediante 5 leyes dadas por el Parlamento, y todas producto de duras luchas por nueva parte de nosotros, un promedio de 65,000. Es el número que hemos podido restablecer, resarcir algunos derechos, ¿no? Pero queda pues una tremenda diferencia de más del 70%. Y de esos, muchos inclusive ya han fallecido. Claro. Hoy inclusive podemos señalar que aún teniendo derechos reconocidos ya por el Estado, no pueden lograr, ¿no? Los beneficios que la ley establece, ¿no? Hasta hoy. Llámese el proceso de reincorporación laboral o el beneficio de compensación económica o de jubilación adelantada, que estando publicada la última ley, la 31218, que nos ha costado también duras luchas, estamos hablando de una quinta ley, y estamos hablando de un sexto listado que aún no puede ejecutarse el beneficio reconocido por el Estado. Por eso que actualmente tenemos un proceso o un proyecto de ley que aprobó ya el Pleno del Congreso, y sin embargo esto ha llegado al Poder Ejecutivo. La señora Dina Boluarte en su gobierno lo ha observado y nuevamente ha vuelto a la comisión respectiva de trabajo, y ahora está en agenda del Congreso, pero en condición de proyecto de reconsideración, dado una votación irregular, y por eso que algunos congresistas han planteado pues no su reconsideración, y que desde la legislatura pasada no se pone en agenda dicho proyecto de ley, que es la acumulación de 3 proyectos, ¿no? Y esperamos pues que se haga justicia este Parlamento que lo preside el señor Rospigliosi. Bueno, desde ya sabemos que eso va a ser muy difícil con la postura política que tiene, pero para comprender mejor, que muchos no sabemos estas cosas, qué es lo que hizo Fujimori con los trabajadores, de cómo eso ha tenido impacto en seno familiar, y entiendo también eso es también parte de lo que se registra hoy por hoy, más de 75% de informalidad, en abandono, sin acceso a salud, a la educación. En todo caso, lo escuchamos porque Keiko Fujimori viene a reivindicar lo que hizo su papá. Sí, el problema es de que la señora omite o ignora o pretende ignorar ese duro proceso de los trabajadores cesados por su padre, ¿no? A ver, estamos hablando de víctimas de cese irregular, ¿no? Y que dicho sea de paso, muchos de los casos han llegado inclusive a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay trabajadores del Congreso, trabajadores de Petroperú, que han llegado al Congreso de la República, a la Corte Interamericana, no solamente a la Comisión, sino a la Corte Interamericana, y hay sentencias de la Corte que han ordenado la reposición, el restablecimiento de su derecho. No es posible que de la noche a la mañana miles y miles de trabajadores hayan sido expulsados y puestos a la calle, ¿no?
significando pues esto un duro golpe y constituyendo un ejército de desocupados en las calles, personales, obreros, trabajadores, empleados, funcionarios, hombres y mujeres, ¿no? Cuyos hogares, al no tener el sostenimiento económico, al no tener un auxilio, ni siquiera por humanidad, ¿no? Sus hijos en edad escolar, muchos de ellos han adquirido mayoría de edad y se han conducido, pues, dado el modelo, el sistema imperante, ¿no? En una destrucción total. Muchos jóvenes se han dedicado al pandillaje, se han dedicado, pues, al mundo de la drogadicción, del alcoholismo. Muchas niñas, mujeres, hijas, ¿no? Han tenido que llegar a brazos o tener hijos a temprana edad, ¿no? Es decir, nosotros mismos, ¿no? Buscar el pan del día, de la noche a la mañana, porque tampoco vamos a ingresar a ese mal camino del delito, sino muchos profesionales, ingenieros, técnicos, ¿no? Abogados y todos hemos tenido que, como hasta hoy, sobreviviendo, hasta hoy vendiendo panes, ¿no? Buscando cachuelos por horas, ¿no? Es duro nuestra situación. Fueron empujados a vivir, fueron empujados a vivir la humillación de todo tipo, teniendo la capacidad de poder trabajar. Olvídese, Timoteo, ¿no? Invocaría que hagan ustedes una encuesta, o no solamente al que habla, sino a otros mujeres y despedidas, hombres. Usted va a ver, no hay peor trabajador y no hay peor desgracia que hayamos vivido nosotros, ¿no? En condición de despedidos, ¿no? Es duro, es muy duro, es doloroso inclusive, es muy doloroso. Diría yo, hasta puede partirme el alma, le soy sincero, tener que ver a nuestros hermanos cada semana en fallecer, y en la organización hacer cada semana como si fuera ¿qué le digo? Ya costumbre, el minuto de silencio de un compañero despedido, no que esté muriendo, y algo más. Es tan dura nuestra situación, y ahí tenemos las pruebas. Inclusive hace 10 días hemos tenido que sepultar a un compañerito que ha estado, cuyo cadáver ha estado depositado en la morgue por más de 20 días, como un animalito ahí botado, porque no tenía ni familia, no tenía ni hijos, totalmente abandonado. Por favor, es muy duro. A eso nos ha llevado el despido, ¿no? de la década de los 90, efectuado por el gobierno del señor Fujimori. Es muy duro. Nosotros ni recordar esos momentos muy duros. Cuando se escucha rechazar al Fujimorismo, es entendiendo todo ese sufrimiento desde los años 90 que se expresa en cada contienda electoral, sobre todo cuando Keiko Fujimori piensa volver al gobierno, pero no solamente eso, sino que reivindicar a su papá. ¿Qué es lo que nos quisieras advertir para lo que viene, que es 7 de junio, que también es un momento decisivo para nuestro país? No, esos hechos duros que en carne viva, en carne propia nosotros pasamos, y miles y miles, porque está pendiente de resarcir más o menos 240,000 hermanos, y de esos habrán fallecido, pues, siquiera una cuarta parte. Yo diría habrá unos 200,000 seres vivos, y sus familiares no tienen un mal recuerdo. Definitivamente es duro, ¿no? A ver, si en algo podría reivindicarse, es de practicar una autocrítica, ¿no? Mínimamente, y otro, los procesos, el proyecto de ley que tiene ahí en el Congreso, el señor Rodríguez, está en sus manos de tomar la decisión política y de aprobarlo. Mínimamente podría aprobar, ¿no? Para en algo
señalar si hay un poco de humanidad, ¿no? Y aprovecho esta oportunidad para exigir a los miembros de la mesa directiva del Congreso actual, donde están los señores de Perú Libre, de APP y creo que otra bancada más, tengan a bien de poner en consideración ese debate de ese proyecto de ley 6303, entre otros, ¿no?, que están acumulados allí, y que lo aprueben, porque son ejecución de, ni siquiera estamos hablando de un derecho por reconocer. Ya la ley está reconocida, la ley 31.218 ya reconoció. El tema está en que se ha tenido que promover una ley para ejecutar algo que el Estado ya reconoció. Es decir, ni en eso podríamos encontrar justicia, ¿no? Entonces, ni hablar, hermano Timoteo, compañeros despedidos tienen clavado y tienen una herida, una llaga bien dura dentro de su ser, las víctimas de cese irregular. Eso mínimamente lo que podría decir. No guardamos odios ni rencores, pero sí el derecho son que hechos que corresponde. quedan marcados fuertemente en cada uno de los despedidos y su familia, cada hogar. Eso es, hermano Timoteo. ¿Cuál es su reflexión en cuanto de lo que ha pasado el 12 de abril? Bueno, yo diría que es el resultado de la Elección. expresión popular. Es la expresión del voto, del ejercicio del derecho de participación política del pueblo, ¿no? Si a esas circunstancias se está llegando, según reconocimiento propio de las autoridades en el orden electoral, se viene expresando. Pero habría que reconocer un plus allí. Si bien es cierto, el hermano Roberto Sánchez es la figura allí, pero detrás de ello, esos votos en su mayoría son de Pedro Castillo, del maestro Pedro Castillo. Eso no podemos dejar de lado, ¿no? O sea, hay muchos que no ninguneamos el papel tremendo que viene cumpliendo el doctor Roberto Sánchez, pero los votos que va acumulando es del maestro Pedro Castillo y como tal van expresándose y nosotros los despedidos, por ejemplo, tenemos una bonita experiencia con el maestro Pedro Castillo, en tanto haya sido presidente. Es el único gobierno que ha tenido a bien de recibir a la organización de los despedidos en Palacio de Gobierno. Es el único jefe de Estado que nos recibió, y creo que así como a nosotros, a otras organizaciones también seguramente que ha recibido. Pero además, durante su periodo hemos tenido a bien de que se agilice o se firme un decreto supremo con el cual se ha constituido la última comisión de revisión de los ceses irregulares, denominada Comisión Multisectorial, donde se ha ejercitado el derecho, ¿no?, por primera vez el derecho a un debido procedimiento, a transparencia y no discriminación, es decir, de ajuste a ley. Y a mérito de esos tres principios de aplicación en el Ministerio de Trabajo, se ha logrado el reconocimiento de 13.000, el último listado de 13.500 de 16.500 aproximadamente presentados, es decir, un promedio de 80%. Eso es en el periodo del presidente Pedro Castillo, dado de que en los 5 listados anteriores era al revés. Solamente reconocían el 20% y el 80%, no, a pesar que cumplía con todos los requisitos, se dejaba de lado. Entonces, es el grato recuerdo que nosotros tenemos y bueno, nosotros nos sentimos muy honrados por esa política de aplicación por parte del hermano presidente, y esperamos, ¿no?, que el doctor Sánchez
Roberto Sánchez continúe con esa política, ¿no? Esa política de resarcir, reconocer derechos del pueblo, porque les asiste, les corresponde, ¿no? En toda índole, porque este modelo neoliberal es injusto. Es injusto y no está a la altura, no tiene el molde de servir a los trabajadores principalmente discriminados, sino más que todo de servir al empresariado, a los potentados, ¿no? Eso tendría que decir, hermano Tino, con toda claridad. Por otro lado, a partir de los resultados que se ha dado a conocer desde 12 de abril hasta ahora, hay mucha gente que ha sido convocado. ¿Usted cómo lo evalúa la presencia del doctor Domingo Pérez como parte del equipo de Juntos por el Perú? Yo creo que el que acierta y pone las fichas en personalidades adecuadas, ¿no? Profesionales, indistintamente, va a merecer el apoyo del pueblo, ¿no? Si usted me habla del doctor Domingo Pérez, por quien tengo consideración, porque es un profesional a quien se le ha golpeado también, y el pueblo se solidariza con las personalidades o las personas a quienes los golpean, a quienes los maltratan. Eso es muy cierto. Ya, quizás eso no están viendo la otra parte. No tengan en cuenta. No, el pueblo normalmente se solidarizan con las víctimas y no hacen eco y no forman tienda de los victimarios, ¿no? Entonces ahí guerran muchas posiciones, llamémosle, de los potentados de la derecha, quizás como se denomine, ¿no? Guerran al no ver esa parte, al no ver, y más que todo no practicar la autocrítica, ¿no? Si hay algunos errores, mínimamente pues deberían ser parte de una autocrítica, pero como eso no existe en su diccionario, entonces siguen y no saben que así solos van espantando y van ganándose el antivoto, ¿no? De eso se trata, y en eso está pues la figura del doctor Domingo, ¿no? Eso es mi opinión. Para finalizar, tal vez algo más que quisiera remarcar y un mensaje también para nuestros compatriotas. Yo te agradezco bastante, hermano Timoteo, como parte de la prensa alternativa, un medio de prensa que da la voz a todo el pueblo. Qué bueno que exista siquiera estos espacios, ¿no? Manifestar finalmente, en especial a mis hermanos y compañeros despedidos, mantener la fe y la moral en alto, ¿no? Son 30 años de dura lucha que venimos desplegando, ¿no? Por decir alto a la política del neoliberalismo, por decir alto a la reorganización y reestructuración en perjuicio del pueblo y del pobre, y solamente en beneficio de un puñado que cada vez más acumula riqueza, ¿ya? Y en lo general a nuestro pueblo peruano decirle, depositemos nuestro voto y vamos con la recta conciencia que la tenemos en busca de reivindicar, ¿no? a nuestro pueblo, principalmente un voto, ¿no? en esta oportunidad de reivindicación, ¿no? Algunos llaman de venganza, no. A pesar que, mire usted, hemos sufrido duros golpes al ver a enterrar a nuestros familiares, a nuestros hermanos, muy duros, cuadros muy duros. No clamamos a venganza ni odios, no, sino llamamos a un voto de reivindicación, ¿no? Y poner las cosas en su lugar, ¿no? Eso es lo que yo tendría que decir al pueblo peruano en general. Muchísimas gracias. Eso sería, hermano Timoteo. Muchísimas gracias, hermano Gilson Ramos, dirigente sindical desde los años 90, que viene también en permanente lucha, y el llamado para lo que venga en cuanto por los derechos laborales y de los trabajadores. Un abrazo. De igual modo, un abrazo. Muchas gracias. Para finalizar, también les invitamos que nos puedan apoyar suscribiéndose a nuestro canal de respaldo. En este caso es 24 Noticias en Directo. ¿Cómo pueden hacerlo? Ahí está. En el canal principal estamos abajo, donde dice principal, y ahí
nos ubica al canal de respaldo. Vamos directamente allí y suscríbanse, por favor. Nada más. Nos vemos en otro programa y nos despedimos. Hasta más tarde.